Hola, bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, espacio dedicado a las opiniones de jóvenes universitarios de diferentes disciplinas y escuelas, que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. Hoy platicaremos sobre indemnización por daños punitivos y daño moral. Para discutir sobre este tema nos acompañan todos de Derecho: Raúl Castel, del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell; Alejandro Rivadeneira, del UNAM; Uriel Loaiza, de la UAM; Alan Valderas, de la Universidad ISEL; Carlos Amaya, de La Salle; y Rodrigo Hernández, del UNAM. Yo soy Jimena Jiménez. Comenzamos. Hoy vamos a hablar de un fallo histórico de la Suprema Corte. Se trata del famoso caso del Mayan Palace y de la indemnización por daño moral y por daños punitivos, que es una figura que apenas se va acoplando a nuestro sistema jurídico. Pero para ahondar un poco más sobre los hechos de este caso, Alejandro, platícanos. Sí, bueno, como dices, un antecedente histórico que sentó precedentes en nuestro sistema jurídico mexicano. Lo que podemos ver es que en revisión, dos padres de familia acudieron a instancias jurídicas locales para solicitar una indemnización moral a una empresa, sociedad en este caso, que se dedicaba al ramo hotelero, en el cual su único hijo sufre un accidente en un sistema acuático por daños eléctricos, tengo entendido. Y para lo cual ellos, al perder a su único hijo, acuden ante instancias legales. Creo que es un tema que abunda mucho dentro de muchos temas del derecho. Podemos hablar de muchas cosas teóricas, prácticas, procesales, de responsabilidad civil, pero creo que lo que nos toca ver a nosotros es más que nada la indemnización moral. ¿Cuáles fueron las causas que llevaron al Estado a que se le pagara determinada cantidad a los padres por sufrir esta afectación? Que, como ya lo dijeron, fue una afectación en sus sentimientos y en su vida en general. En efecto, de hecho, varias cosas que debemos de tomar en cuenta y que no deben de pasar desapercibidas, porque también fueron elementos a considerar en la sentencia, fue que tardaron 20 minutos en apagar la electricidad en el lago electrificado, porque creo que era una falla en una bomba sumergible que tenían ahí, pues por eso el lago estaba electrificado. Posteriormente, pues no había la atención médica necesaria dentro del hotel. De hecho, quienes intentaron reanimarlo fueron huéspedes también del hotel, que eran doctores. Y posteriormente, esta persona muere en el transcurso al hospital, en la ambulancia. Llegan a un hospital y no había doctores suficientes para atenderlo. Creo que era un hospital del IMSS hasta que llegaron al segundo hospital. Bueno, creo que esas son cuestiones que también hay que tener bien en cuenta. Sobre esto mencionan los representantes del hotel, o bueno, de la empresa del hotel, que era responsabilidad contractual. ¿Por qué? Porque era el hospedarse en ese hotel, pues decía que bajo su riesgo podía estar en las instalaciones y gozar de las instalaciones de ese hotel. Entonces, pues como estaba pactado que todo era bajo su riesgo, pues ya se deslindaban de todo tipo de responsabilidad. Raúl, ¿nos podrías hablar un poquito más sobre esta responsabilidad contractual o extracontractual? Claro que sí, Jimena. Gracias por la invitación y gracias a todos ustedes por estar aquí discutiendo este caso, como bien lo dijiste, paradigmático. En la responsabilidad civil hay dos tipos de responsabilidad de daños, que se denomina derecho de daños. Una responsabilidad contractual, que es aquella que se deriva de un contrato por el incumplimiento de obligaciones establecidas en un contrato firmado y con acuerdo de voluntades, y aquella responsabilidad extracontractual, que viene a interpretarse como aquella que se genera por la responsabilidad genérica de no causar daño a terceros. Entonces, en este caso, los daños que tienen como consecuencia en la responsabilidad contractual son daños de carácter patrimonial, y los daños que se generan a partir de la responsabilidad extracontractual son daños de carácter moral. Entonces, en la sentencia se dedican a definir, que supongo que lo vamos a ver más adelante, qué es o qué configura el derecho de responsabilidad moral y cómo se puede indemnizar. Entonces, en este caso,
como bien lo dijiste, el hotel argumentaba que el huésped había firmado un contrato de adhesión además, porque no era un contrato de voluntad de partes, fue un contrato de adhesión. Esto significa que el prestador del servicio pone sus cláusulas y pone los términos y condiciones a los que el usuario tiene que acceder. Que es normalmente adherirse. lo que sucede cuando contratas un servicio de telefonía celular, ¿no? Exacto. Que nada más te dan el contrato y tú firmas. O sea, no puedes negociar. Al momento de firmar, te adhieres a todas las condiciones que ya están puestas en el contrato. O como los términos y condiciones de una página Exacto. web también podría ser. Exacto. Entonces, en este caso, el hotel tiene un lago artificial donde tiene la accesibilidad de usuarios para que usen kayaks o que tengan diversas actividades en el lago artificial. El hecho es que el lago estaba electrificado, tenía conducción eléctrica debido a un daño que tenía una bomba de agua dentro del lago. Y entonces cuando sucede el accidente, que es cuando la persona cae al lago, se muere electrificada, ¿no? Entonces, cuando se demanda en la demanda de amparo la responsabilidad patrimonial y moral por esto, el hotel argumenta que fue una responsabilidad contractual y que había estado aceptada previamente por el usuario. Entonces, y aparte que no murió inmediatamente y dentro de las instalaciones del hotel, sino en camino a. Eso fue uno de los argumentos de la empresa en el amparo. ¿Ustedes qué opinan? O sea, si hay... Adelante. Sin embargo, aquí hay algo que tenemos que tocar y no podemos dejar de lado. La Suprema Corte emitió un argumento, principalmente que yo creo que es fundamental para esto, y nos dice que no hay responsabilidad por el hecho, o sea, sería responsabilidad contractual, siempre y cuando el riesgo hubiera venido de estar en el kayak y estar en el lago artificial. Sin embargo, aquí ese no era el riesgo, aquí fue un riesgo extraordinario porque el hotel no cumplió con las medidas de seguridad suficientes y además fue un acto de negligencia al no darle mantenimiento al lago y a la bomba. Precisamente, si sabemos, o sea, yo creo que es hasta algo de carácter lógico, si hay una bomba sumergida en el agua y eso no se mantiene en un estado óptimo, no solamente es peligroso para el hotel, digamos, para su integridad como empresa, sino para las personas que están alrededor. O sea, no hay que dejar de lado esto. Entonces, a mí me parece que la Suprema Corte ahí le dio al clavo cuando dio este argumento. O sea, no responsabilidad contractual, no, porque sería decir que todo sucedió por culpa del muchacho que desgraciadamente falleció electrificado y que él sabía cuáles eran los riesgos. Pues discúlpame, pero hasta donde yo sé, cuando tú vas en kayak, no planeas, o sea, no contemplas dentro de los riesgos morir electrocutado. No. Sí, de hecho es una palabra clave la que tocas, la de negligencia. Eres negligente cuando eres omiso a tus obligaciones o a tus deberes. En este caso, un deber de cuidado en tener un mantenimiento adecuado de ese lugar. Exactamente. Y justo, o sea, podría caer en la responsabilidad contractual si hubiera sido que este cuate se aventara a la alberca sin saber nadar. Y se hubiera muerto ahogado. Exacto, ahí ya entra, pero pues es por cuestión suya. Pero si vemos cómo se integra, en un principio habían estipulado que había sido por asfixia y no que había estado electrocutado. Desde un principio la empresa trata de defenderse, evidentemente, y trata de cambiar cómo se generan las condiciones. Hay también un elemento muy importante en el que dice que se tardan 20 minutos en hacer la desconexión de la energía eléctrica. Entonces, también hay elementos que ellos tratan de modificar al decir que la defensa se está integrando en la Ciudad de México, cuando esto ocurre en Guerrero, también cuando se desestime y decimos que tiene que ser Albacea y no tienen que ser los padres. Entonces, sí vemos que desde un principio hay una intención obvia y lógica de la empresa, pues de disminuir su responsabilidad, ¿no? Yo quisiera hacer una acotación, ¿no? Por Bueno, favor, si bien aquí estamos diciendo, ¿no?, de la responsabilidad que es indudable del Mayan Palace, ¿no? Quisiera también poner en la mesa, pues, los solidarios, ¿no? Todos los involucrados solidarios, como habíamos dicho, si bien, y es un hecho notorio, e incluso se marca en el amparo, ¿no? No fallece directamente, ¿no?, dentro del Mayan Palace, y si bien fue electrocutado, teóricamente esa causa fue, generadora, pero no es consecuencia, ¿no? Sí, pero La Ley General de Salud nos marca cuándo fallece una persona. Aquí la consecuencia se dice que muere de asfixia, pero pongámonos en el contexto. Cuando una persona está en una máquina de toque, se está jugando, y es un juego,
y no es una carga tan alta. Los músculos se tensan. Entonces, imaginémonos el hecho de que el agua es un transmisor de electricidad, es un transmisor de conductual. Este hombre, o sea, se quisieron excusar en que murió asfixiado, pero ¿por qué murió asfixiado? Obviamente, por la electricidad no podía respirar. Si estaba recibiendo en su cuerpo X cantidad altísima de voltios, porque estamos hablando de una bomba. Obviamente, Primero se determina que es asfixia y después se modifica. Exacto, pero la causa que dicen que fue, lo hacen para deslindarse. Pero aún así hubieran tenido la culpa, es lo que quieres decir, a Sí, pesar de que hubiera sido asfixia o Por cómo se sean dice? los hechos Electrificado, Bueno, eso. electrocución. Exacto. De las dos formas creo que hubiera sido culpa de. Ahora, lo que menciona Carlos es muy interesante porque ¿de quién es culpa? O sea, es culpa de quienes tienen el deber de cuidado en ese momento, es decir, los doctores que estaban en la ambulancia por no haberlo podido dar los debidos cuidados. Eso es algo muy importante, fíjate que lo mencionas, porque si son un hotel en el que hay un riesgo por default de que alguien se pueda ahogar, creo que deberían de tener los servicios médicos adecuados en caso de una emergencia. Deberían de contar con un protocolo adecuado para reaccionar a cualquier contingencia de cualquier tipo. Y sin embargo, aquí hay otra negligencia porque no contaban con los servicios adecuados, no contaban con un protocolo de reacción. Okay. Pero mira, yo lo Carlos. que quisiera hacer una acotación es que me preocupa que ninguna de las partes habla de un litisconsorcio. Simplemente si bien como yo ya acoté y a mí es lo que más me preocupa, es que siempre solamente hay un obligado, un demandado. Pero a mi pensar existen más obligados solidarios en los cuales pudo existir un litisconsorcio, ¿no? Fíjate A que tu opinión, ¿quiénes fueron los otros responsables Pues de la muerte? podría ser desde los que tuvieron la primera asistencia, que pudo haber sido tal vez los médicos que apoyaron, porque si bien existe una norma oficial mexicana que obliga al médico, ¿no? a la atención y al cuidado inmediato, ¿no? De cualquier persona. De ahí podría ser tal vez La defensa lo estipula. La misma defensa te dice que ambulancia. tardaron en llegar la ambulancia. Ellos querían deslindarse esa responsabilidad y decir, bueno, yo la solicité al Estado, el Estado no cuenta con la capacidad, se tarda mucho tiempo en darle la atención y evidentemente pues ahí también habría tal vez Una responsabilidad. grado de responsabilidad. Yo creo que existe una responsabilidad del Estado. Pero Por sería, esto- sería independiente de la que tienen ellos. Yo creo que aquí hay que dejar Raúl- de ser Raúl, técnicos. Raúl, ¿qué Aquí hay que opinas dejar de ser aquí? técnicos. Perdón, Rodrigo. Raúl, ¿qué opinas aquí Gracias. sobre lo que están diciendo? Justamente por esto se configura que es una responsabilidad extracontractual, porque viene de elementos que como prestador de servicio estás obligado a realizar para asegurar el bienestar de los usuarios. Entonces, en este caso, desde el primer momento en que había una de negligencia del mantenimiento de la bomba, hasta que no había gente adecuada para primeros auxilios, hasta que no había una clínica cercana al lago artificial, etcétera. Toda la serie de negligencias constituyen y configuran la responsabilidad extracontractual. Lo que dices tú es muy cierto, hay muchos más responsables. Claro. Lo que pasa es que no se prueban. En la sentencia de la Corte, y de hecho lo comenta, el quejoso en primera instancia promueve un amparo y señala varias personas responsables, entre ellas el Mayan Palace, el consorcio que tiene una serie de hoteles diferentes y además una persona jurídica que era dueña, digamos, de la empresa. La administradora. La administradora. Lo que pasa es que no se prueba. Y entonces cuando la Corte analiza esto, dice, no se probaron que hay más responsables, se desestima y el único responsable es el Mayan Palace. Pero es que, mira, a mí me hace un poco de mal pensar, ¿no? Porque, pues tú como abogado y más cuando ves un aspecto procesal, el aspecto adjetivo, pues siempre quieres intentar abarcar todos los aspectos y todos los demandados posibles. ¿Por qué casualmente una cadena hotelera? ¿Por qué casualmente no tal vez una responsabilidad patrimonial hacia el Estado? ¿Por qué tal vez una responsabilidad tal vez privada a los particulares que intentaron brindar el servicio? Ahora, recordemos que el mismo amparo los condena a la cadena hotelera con una cantidad de 30 millones. A mí me hace también un poco de mal pensar, porque digo, ¿quién es la única persona, ya sea jurídica o física, poder solventar un gasto o una indemnización, sea punitiva o de daño moral tan grande? Pues sería ¿cómo se llama? El consorcio. Fíjate que ¿no? más adelante en la A mí me hace sentencia eso. se hace Me hace esa duda. un parámetro para determinar cómo se debe indemnizar, cómo se debe reparar el daño Sí, en claro. caso de daño moral. Y de hecho deberíamos de analizar las sentencias que se fueron dando, porque ahí estamos hablando del fallo Sí, final. Pero si hablamos desde la primera sentencia, sí se desestima, se estipula que nada más es la cadena hotelera y de hecho desde ahí que las cantidades fueran diferentes.
Aquí lo interesante es que en un principio se considera nada más el daño patrimonial y no el daño moral. Exacto. Es importante cómo evoluciona Carlos, ahí. Sí, claro. Justo lo que dice Carlos es muy cierto y creo, sin salirme del tema, creo que va en el contexto, que el problema es que los abogados no están preparados para llevar asuntos de este tipo. Ni siquiera los incluyeron. De hecho, esta sentencia, como lo dijo Jimena al inicio, fue paradigmática por todo lo que implicó para el sistema jurídico y para los actores jurídicos. Entonces, el hecho de que los abogados de la parte actora Sí. no hayan visto más allá de únicamente algo legal muy limitado, quiere decir que no tenían una buena formación como juristas. Y Por eso- aparte, los jueces sí tienen suplencia de la eficiencia de la queja, pero también tiene sus límites. No es como en las acciones de inconstitucionalidad, que es una suplencia totalmente amplia. En los amparos se limita un poquito más. Por el principio de estricto derecho. O sea, si bien Pues, si no se prueba, no exactamente, pueden o sea, entrar a tú corte. haces la pretensión, tú demandas la pretensión y tu acción correspondiente y obviamente el juzgador tiene que acotarse a lo que tú me estás demandando. Sí, tú lo estás viendo de Entonces, una manera amplia, pero ellos no lo hicieron. A mí me hace dudar porque a mi pensar, no, aquí no hay una excepción al principio de estricto derecho, porque no es un orden público, o sea, no hay algo que sea de orden público catalogado así como por la misma ley para que entre esa suplencia de la defensa de la queja. Eso a mí me hace un poco de ruido, ¿no? ¿Por qué aquí sí están aplicando la suplencia de la defensa de la queja si realmente el asunto no es de orden público? Pero es que no justo lo no lo hacen. hicieron. No lo hacen, no lo hacen. No lo hacen. No lo hacen. Justo por eso no hay están más fuera. demandados. Solamente son los responsables que directos son los del hotel. El valor que tiene Nada la más. sentencia no, como no construcción- abarcan a nadie más. El valor que tiene no la saben. sentencia como construcción jurídica es respecto a la indemnización. En todo lo demás va desechando porque no había pruebas, porque no se pidió por estricto derecho. Entonces, lamentablemente así es el sistema jurídico. Bueno, Aquí creo yo que es quiero algo, añadir algo. perdón, antes de seguir con eso, creo que es importante decir que o sea, la Corte es un tribunal constitucional, no se atiene a cuestiones meramente de legalidad. Entonces, pues bueno, eso le competía a otras autoridades y ya no tanto hacia la Suprema Corte, porque ahí ya va como más filtrado el asunto. Perdón, Rodrigo. Yo aquí quiero agregar algo. Yo entiendo perfectamente el punto al que él se refiere, porque según como lo estoy entendiendo, tú dices, ¿por qué solamente están culpando, en este caso a la empresa, al sí, claro. hotel? Es entendible que tengas ese punto de vista. Sin embargo, no hay que dejar algo en claro, hay que dejar algo muy en claro. Primero fue en sus instalaciones. Fue por negligencia. Y aunque te doy el punto en el sentido de que hay muchas personas que se pueden agarrar de este tipo de circunstancias para hacerle un fraude a la empresa Sí, claro. y obtener una ganancia realmente que es ilícita para ellos, pero este no fue el caso. O sea, eso siempre haría en otro caso. Este caso fue diferente. En este caso estamos hablando de alguien que lamentablemente perdió la vida. O sea, no hay que dejar de lado este contexto. Él perdió la vida, no por un descuido de él, no porque se muriera ahogado, sino él perdió la vida por un descuido que fue meramente del hotel, por no darle el debido atendimiento a lo que fue la bomba. O sea, ahí fue un acto de O sea, negligencia. una serie de... Sí, y O sea, más. si nos vamos a lo estricto de una teoría de la causalidad, pues quien tuvo la culpa estricta pues fue el mismo hotel por no tener Exactamente. los cuidados necesarios. Ya todo lo demás fue consecuencia, pero de la misma causa. Exactamente. Sí, porque incluso decías de los demás que lo ayudaron. Sí, claro. Si no hay doctores y tú eres doctor, pues obviamente vas y ayudas, ¿no? Incluso, incluso hasta sin ser doctor, tú vas y tratas de ayudar. Cumpliendo con un deber. Sí, es la esencia humana, el hecho de ves a alguien en riesgo, lo ayudas. Pero también eso va desencadenado de que efectivamente no había asistencia médica en el hotel. Una Y escasez de no, bueno, en este caso fue que se electrocutó. Es un hotel, bien se puede caer alguien de alguna ventana, bien se puede golpear y no hay la asistencia médica. Entonces también es culpa directa del hotel. Voltea aquí un escasez de un poquito. protocolo de acción en caso de cualquier Sí, contingencia. También. Y podría también llevarlo al caso de el derrumbe de los puentes en el temblor del TEC de Monterrey. Entonces ahí está curioso, porque se puede ligar un poco, pero pues tampoco fue culpa del TEC de Monterrey por no tener como puentes. Ahí hay bien. un elemento adicional, ¿no? Que Sí. es en este caso... Un temblor. Caso fortuito de un temblor. Sí, una Sí, causa habiendo mayor. caso fortuito, ahí igual también ya entra la responsabilidad contractual de es todo bajo tu propio riesgo y si hay un caso fortuito, pues perdóname, pero no fue mi culpa. Sí, y en este caso no hay ningún caso fortuito. Todo es culpa del hotel por no darle mantenimiento y luego por no tener a nadie. Pero independientemente de que si es Protocolo. caso fortuito o no lo es, yo creo que las personas morales, sobre todo las prestadoras de servicios, y sobre todo como la Corte en la sentencia lo dice, aquellas que tienen que ver con la dignidad y la vida de los usuarios,
tienen que tener lo que hoy en día está muy de boga, que se llama compliance. El compliance es un término anglosajón que quiere decir cumplimiento normativo, protocolos de cumplimiento. Entonces, en efecto, necesitaba la persona moral tener una serie de protocolos para evitar el riesgo. Pero también lo considera el evitar. fallo. Si te fijas, Sí, sí. en las consideraciones te dicen justamente el pago fue tan grande porque decían todo lo que se ahorraron ellos en verificaciones, obviamente administrativas. Lo tuvieron que hacer. Claro, que tuvieron que hacer y que seguramente cuando hicieron las verificaciones, pues ellos hacían algún tipo Y ese es otro punto muy maña, ¿no? importante, porque a nivel técnico lo estamos diciendo, pero vámonos a lo real. ¿Quién tiene el dinero para perfectamente pagar un litigio? ¿Quién tiene el dinero para perfectamente defenderse? Si estamos hablando de una cadena hotelera, pues obviamente, seamos sinceros, son ellos. Claro, por A, supuesto. a mí lo que quiero hacer una acotación, ¿no? Es esta parte donde dice Alan de, pues, un efecto también corruptor, ¿no? O sea, si bien, pues, ahí también podría entrar también una responsabilidad del Estado. Yo sigo atendiendo a que Está bien. puede existir alguien más responsable. O sea, a mí es lo que a mí No, me ahora llama más la imagínate atención, ¿no? esta situación. Perdón, aquí hablamos de- Alan, hemos terminado con el tiempo del primer bloque, pero pues ahorita seguimos. Me encanta que estés utilizando el término efecto corruptor, me fascina. Pero pues bueno, hemos terminado con este primer bloque de Derecho a Disentir, donde estamos hablando de una sentencia muy paradigmática, que es la del Mayan Palace y los daños punitivos e indemnización por daño moral. Estamos de regreso. Regresamos a esta emisión de Derecho a Disentir, donde estamos analizando la sentencia del Mayan Palace y todo lo que implicó. Entonces, Alan, nos estabas platicando un poco. Sí, justo mi punto era en el mismo sentido. Ahorita hablamos de una persona que pierde la vida, ¿no? Pero por la naturaleza del lugar, estamos hablando de un hotel, ¿qué hubiera pasado si hubieran sido más, ¿no? Si en ese momento en la actividad Sí, claro. hubieras involucrado a más personas. Entonces, si hablas de una negligencia, no solo del lugar estrictamente, si lo elevamos un poco más, pues de quien está certificando que ese lugar pueda estar operando con todas estas fallas, ¿no? Sí, podríamos incluso hasta hacer esta comparación con lo que sucedió con la tragedia del 19 de septiembre, del temblor. ¿Cuántos edificios no hubo que bajo una falsa, bajo una reglamentación falsa, tenían un documento que decía, los acreditaba que su construcción cumplía con todos los requerimientos? Y cuando... Verificación era de gobierno, Ajá, de DROs. y cuando se da el temblor y se derrumban los edificios, muchas personas murieron, o sea, se cobraron muchas vidas a raíz de esta negligencia y a claro. raíz De hecho, de este... quisiera preguntar sobre esto. ¿Por qué consideran que habría responsabilidad del Estado? Yo, por ejemplo, aquí haciendo la acotación a lo que dice el 19 de septiembre, a mi pensar es muy diferente un documento falso a que realmente se te expida, porque sabemos que realmente materializado llega a pasar que una autoridad, y más en un aspecto administrativo, y más en Acapulco, ¿no? Que es un lugar de consorcios turístico, que lo que pues todos quieren es tener sus permisos al día, pues con una mordida, con un aspecto pues de corrupción, acceden a expedir certificados que dicen que sus instalaciones están completamente, ¿no? Y digo, poco mucho, pues la causa puede venir también de ahí o puede derivar un Que tipo de tú como solidaridad, cliente ¿no? estás confiando en que todo esté en orden. En orden. Claro. Y pues también veamos a nivel de la misma corporación, pues ellos realmente no creo que el corporativo, los socios accionistas, se imaginen realmente que existe un documento falso que le está certificando, ¿no? Que están bien las instalaciones. Y obviamente los socios accionistas, ellos son solidarios de los que van a responder sobre esta indemnización. Pero sobre este caso no estoy segura si exista ese documento o si deba de existir. O es que sigo sin entender cómo directamente el Estado, en este caso el Mayan Palace, está relacionado. Porque, o sea, bajo el mismo ejemplo puede ser que yo voy a un restaurante y, no sé, me ahogo porque hicieron mala comida. Y es vincularlo con que el Estado también debe de cuidar que toda la regulación fitosanitaria y de comida debe estar al 100% para que yo pueda comer a gusto. ¿Sabes? Es como, me parece ya un poco más exagerado si lo estamos alargando bastante. No sé cómo lo consideres tú. Yo siento que no hay una responsabilidad directa del Estado, pero me interesa tu punto Sí, de claro, vista. o sea, es que yo lo veo dos puntos en donde podemos encontrar una responsabilidad del Estado. Una, desde la expedición tendríamos que ver cómo fue expedido el
el certificado donde acredita que las instalaciones están en óptimas condiciones. Es que no Cada estoy cuánto- segura si ese certificado existe. Y bueno, mi otro punto sería entonces al momento de la ayuda o acudir inmediatamente y qué tan cerca está Pero es parte de la línea argumentativa del fallo. En el fallo se considera, ahí te estipula precisamente que fue una cantidad tan elevada por todo el dinero que probablemente se pudieron ahorrar, no solo en permisos, sino en tener bien las instalaciones, en tener la bomba en perfecto estado de mantenimiento, en médicos que estuvieran ahí en el hotel. Entonces, Pero sí lo considera. es que si desde el mismo fallo él está diciendo que considera que están mal las instalaciones, considera que no están cerca de alguna clínica sanitaria o algún hospital, ¿por qué solamente existir yo sigo con eso de Bueno, ese obligado solidario? ¿no? Quizá también sea Puede porque ser la manera en responsable. que se plantea el caso, en la que se plantea la demanda por parte de los padres de la Sí, víctima, claro. fue con un enfoque de derechos humanos, además. Sí, claro. Entonces, la sentencia también, una cosa muy valiosa que tiene es que integra los derechos humanos, que es de orden público. Sí. Y anteriormente se decía que solamente las violaciones de derechos humanos eran entre el Estado y los particulares. Y en este caso dice, no, también entre particulares puede haber violación de derechos humanos. Entonces, quizá por ahí, digo, hay que claro. ver tu punto de vista, pero quizá por ahí, por eso se enfocó solamente a la relación entre los dos particulares con un enfoque de derechos humanos. Y sobre todo por la demanda de daño moral. No estaba, recuerden que lo patrimonial quedó a un lado. Aquí se estaba analizando solamente el daño moral. ¿Qué es el daño moral? El daño moral es subjetivo e implica, en la mayoría de los casos, la existencia de un derecho. Porque el daño moral son los sentimientos, son las ideas, son tu bienestar, el Hasta el honor. proyecto de decoro, vida. la Ahí vida. te lo El proyecto hace de más vida. amplio y te dice, el proyecto de vida y cuántos años tienes, en teoría, de promedio de esperanza de vida. ¿no? Exacto. Entonces, bajo este argumento de perspectiva de derechos humanos entre particulares y teniendo en cuenta la responsabilidad extracontractual y daño moral a sentimientos, es como se argumenta el fallo. Es muy interesante tu caso, habrá que plantear otro, digo que no sea con tragedia, pero habrá que plantear quizá otro caso con... Es que a mí, o sea, también me preocupa un poco el estado de indefensión que están dejando tal vez a los responsables por la simplemente deficiencia de los abogados de la víctima, ¿no? Porque como bien comentó Alan, sea Albacea, sean los representantes, a mi pensar sí tuvo que haber sido el cargo de Albacea, el cual tuvo que haber ejercitado o excitado dicha acción para contraer ese daño moral. Porque, pues, bien como habíamos dicho, la Ley General de Salud te dice cuándo es la muerte, también el Código Civil, tanto para la Ciudad de México como para el Estado de Guerrero, te dice qué pasa con todos esos derechos y obligaciones que se desprenden después de la muerte, ¿no? ¿Y Pero ahí quién va a ser creo que responsable, sí no? los papás tenían total legitimación y creo que lo vemos más claro en las desapariciones forzadas, donde los padres tienen legitimación total para actuar en el proceso, no necesariamente, o sea, bueno, también no se trata de una muerte, no hay una Pero- albacea, pero pues vaya, también son afectados directos. El daño moral fue hacia los padres, no se está alegando en sí la muerte y el proceso penal es aparte. Aquí es el daño moral por la muerte de... Pero, por hijo. ejemplo, ahí, Jimena, si me permites hacer una acotación, creo que es diferente la situación de una desaparición forzada porque no hay un hecho cierto jurídico, que es la muerte. En la desaparición forzada, todavía se presume si existe o no existe la persona con vida. Claro. Aquí no, aquí ya es un hecho así indubitable en el cual se dice que la persona está muerta. Y a mi pensar, en el aspecto procesal, la ley es muy clara, que te dice todos los derechos y obligaciones desprendidas, ¿no? del fallecimiento de una persona correrán a cargo del albacea, que va a ser su representante. Para cuestiones ante los- sucesorias, pero de daño moral, por el simple hecho de ser sus padres, te afecta la muerte de tu hijo. Es y que el eso ya problema cuenta fue- con la Sí, legitimación. es que el problema fue que en la primera instancia, bien lo dice, o sea, el fallo. Tanto el juez hubo muchas equivocaciones al confundir el daño patrimonial con el daño moral. Entonces, o sea, si estamos en el entendido de que el juez tiene por concebido en su mente que estamos hablando de un daño patrimonial, no le va a interesar tanto los derechos de los padres. O sea, yo tengo la certeza y la lógica lo dice, de que ellos pues, son los primeros afectados en la pérdida de su hijo, pero yo quiero pensar, la mente del juez, aplicando estrictamente el derecho, si piensa que es un daño patrimonial, tendría forzosamente que acudir como albacea a sus padres, que es algo que lo corrige tanto la sala como la corte. Pero mira, a mí es lo que me preocupa es que en una de las cosas que demanda en una de sus peticiones son los gastos mortuorios. Y los gastos mortuorios, si no me dejarán mentir, están contemplados en una sucesión. O sea, no hay otro apartado
ni en el Código Civil, ni en una ley general, ni en una ley federal, en donde te hable de que gastos mortorios y solamente los gastos mortorios se llevarán en un aspecto sucesorio. Pero eso se incluye en lo que la Corte, eso se incluye en lo que la Corte, con base en jurisprudencia de la Corte Interamericana, denomina como la indemnización integral o la reparación del daño integral. Entonces, en efecto, estás hablando de derecho sucesorio, pero en este caso volvemos con un enfoque de derechos humanos, partiendo del derecho del daño moral en una responsabilidad extracontractual. Es que estos elementos son importantísimos para la argumentación. Entonces, ¿qué es la reparación integral? ¿Cómo reparas un daño moral, además que no es cuantificable? De hecho, es lo curioso del caso. Justo hablamos de, primero tienes la reparación del daño patrimonial, esa ya está cubierta aparentemente en la primera sentencia, y la parte de ellos donde apelan es donde dicen, oye, me falta justamente la parte de daño moral, y esa no me la estás considerando, ¿no? Sí, aparte de que dijeron que... Eso es lo curioso de este caso en particular. Sí, que los 8 millones que condenaron en primera instancia, o sea, decía, pues fue según para consultas. Y aparte de lo que le habíamos invertido a la educación de nuestro hijo, a lo cual así la sala y la corte lo niegan rotundamente. Entonces, si estamos hablando de que puede confundirse el daño patrimonial con el moral, tendríamos que entender que el daño moral en vísperas del bienestar de los padres y en tanto salvaguardando sus derechos humanos, tendríamos que encontrar el nexo causal, que fue lo que los llevó a solicitarlo. De hecho, es bastante absurdo, porque pasamos de una resolución donde tenemos 8 millones de daño patrimonial. A 30. No, primero a una de uno. Un millón, luego 8 millones, Exacto, luego entonces 30 no millones. tiene sentido que estés haciendo tu valoración, obviamente, de reparación de 8 millones, no tiene ninguna lógica. De repente caes hasta un millón. Entonces, ¿cuál es tu parámetro? Y luego lo vuelves a elevar y luego acabas con una sentencia que pues, obviamente tiene una cobertura más amplia. También la sentencia es muy pedagógica en el término conceptual. Por ejemplo, el daño moral, ¿cómo se sabe o se tiene certeza de que hubo un daño moral? La Corte dice 3 cosas. Un hecho o una omisión ilícita. Que en este caso sí se tiene. actualiza. En el caso de omisión. Sí, claramente. Después, una afectación a la integridad de las víctimas, que también se tuvo a través de cómo se prueba el daño moral, a través de periciales psicológicas, por ejemplo. Entonces, sí se acreditó. Y después un nexo causal, Sí. que también se acreditó por la negligencia de la que hablamos hace rato. Por ejemplo, a mí lo que me llama la atención es el fallo y la cantidad. A mí se me hace un poco exorbitante. Es que es Pues, yo justo sé el que- yo motivo sé- de los daños punitivos. Es, Ahí creo ya que es- a donde Al final, la resolución. alguien quisiera hablar de daños Él punitivos. es, A ver. yo siento, A mí me llama esa la él está defendiendo, yo lo entiendo, él está defendiendo a la empresa. O sea, porque entiendo, él está defendiendo claro. a la empresa. Es que hay o sea, dejarlo me claro, pero preocupa mucho esa parte, porque caso. si bien me preocupa mucho esa parte, porque, o sea, un abogado procesalista, yo en el momento de verlo, vi muchas fallas. Desde la parte de la actora, obviamente, que intenta accionar o excitar dicha acción, obviamente, con todas sus pretensiones. yo pienso que aquí estamos siendo muy técnicos. me preocupa. Entiendo tu punto, pero estamos siendo muy técnicos. Porque todo esto está enfocándose a un nivel técnico. Yo les preguntaría Pero a eso todos, te da yo certeza les preguntaría a jurídica. todos, O sea, eso no te va a dar certeza aquí, jurídica. para ti, ¿cuánto vale la vida de tu mamá? ¿O la vida de tu hermana? ¿O la vida de tu...? En este caso, es más, ¿cuánto vale la vida de tu Que hijo? es la pregunta eje. Pero mira, ahí viene la respuesta a eso. Ahí va. En efecto, no se puede calcular un daño moral porque son sentimientos, son cosas subjetivas. Entonces, la Corte en primera Y es lo declara... que dijo, que la Corte es lo que dijo. La Corte en primera declara inconstitucional todas aquellas normas que establecen límites a la el indemnización. tope. Pero en su Exactamente, resolución final para dice que es una Sí las tenemos en los códigos civiles, te decían Sí. una tercera parte y tienes Exacto. Hasta la Ley Federal del para Trabajo. Incluso empezar, ya existe una ley. Bueno, en la Ciudad de México ya existe una ley. la Corte lo primero que dice es todas las normas que establecen un límite son Y es inconstitucionales. lo que argumentaba la defensa para tratar de... Y entonces obviamente, ahí saca un término conceptual que se llama de daños punitivos. ¿De dónde vienen estos daños punitivos? Raúl? Es una vertiente del derecho de daños, desconozco de dónde venga etimológicamente. O sea, bueno, viene del derecho anglosajón en sí. No, nunca había sido implementado por lo menos en México. No sé si en otras legislaciones de derecho romano germánico, pero por lo menos viene del derecho anglosajón, del common law, y es muy desarrollado en Estados Unidos. La Corte es la primera vez que adapta este término en el sistema jurídico mexicano. Claro. Entonces, adelante. Sí, sigue. y los daños punitivos tienen un objetivo dual. En primera instancia,
castigar a la persona que cometió el ilícito y castigarla de manera ejemplar para que sirva de ejemplo, valga la redundancia, al resto, como antecedente al resto de las personas, de que incumplir la ley tiene consecuencias y tiene consecuencias graves. Sí. Y segundo lugar, atender a un ideal de justicia, de que tú como víctima cuando acudes a un tribunal esperas justicia, tienes un ideal de justicia, una expectativa de justicia. Entonces, el hecho de que se resuelva a través de los daños punitivos y no del daño patrimonial, por ejemplo, es considerar cinco cosas que la Corte también define. Es que esta sentencia es para dar una clase de derecho. Como justo son conceptos que no se han analizado tanto y justo este de daños punitivos es la primera vez que se aplica en México, por eso es tan pedagógico y explica paso por paso. Y lo mejor es que aterriza ideas subjetivas, como los sentimientos, o lo que tú comentabas, cuánto vale la vida de una persona. Y Pues no se Arturo puede ver. Saldívar, yo quisiera agregar, ¿en base a qué argumentos Arturo Saldívar justifica esta decisión? Primero nos habla de la cuantificación del daño moral. ¿Cómo se cuantifica? Se cuantifica en base a un daño al honor, o sea, a tu reputación. Se cuantifica en base a un daño estético, a un daño en tu persona, o sea, cómo te veas, porque eso afecta a tu vida, y a un daño emocional. En este caso, el daño emocional lo reciben los papás. ¿Cómo cuantificar eso? También hay que ver eso, cuáles son él mencionó algo muy importante, las consecuencias de este daño moral. Si las consecuencias son permanentes, si se pueden arreglar, si son momentáneas. Aquí hay una situación, ¿cómo le regresas la vida al muchacho? Pero no le puedes regresar la vida. A eso iba, Denle la palabra a Raúl. Perdón, a Raúl. Justo eso iba. ¿Cómo aterrizas conceptos y valores subjetivos que no tienen un valor económico o patrimonial? Entonces, la Corte es muy complejo. Es muy complejo y no hay respuesta absoluta. La Corte, en esta sentencia, a través de los daños punitivos, lo que hace es crear un tipo de parámetro objetivo para que a través de argumentos y razones, racionalidad jurídica, se pueda definir cuánto vale. Entonces son cinco elementos. El primero es saber la gravedad del derecho. La naturaleza, perdón. El primero es la naturaleza del derecho. Pues en este caso sería el de la vida. El de la vida. Entonces ahí el parámetro se eleva, ¿no? Es el principal. Cuando tú indemnizas tienes que dar una indemnización elevada porque el derecho a la vida, que es la naturaleza del derecho, pues Como bien decía Rodrigo, ¿no? ¿Qué valor repones a la vida? entonces, se eleva. El segundo, termino esto muy rápido. perdón. El segundo es la gravedad del hecho o la omisión ilícita. ¿Qué tanta responsabilidad hubo en eso? Y hay algo que quisiera decir. Perdón, ¿podrías nada más dejar Vas en el 2. Sí, van en el Tres dos, más, van en el dos. se debe considerar la condición económica tanto de la víctima como de la empresa, en este caso. En efecto, decías tú, un hotel tiene mucho dinero, entonces la indemnización hace la valoración tiene que desde un ser, principio. exacto, tiene que ser más alta por la condición económica que presenta. de las dos. Y finalmente, el grado de gravedad que tuvo como el responsable. Pero es que miren, Entonces, Perdón, ahí oigan. permite ir... es discreción, es discrecionalidad, Pero va pero permite Pero tener sí un tiene parámetro ciertas reglas regulatorio. y ciertos parámetros. No es nada más de que a mí Suprema Corte se me antojó que le des 30 millones Es que porque yo quiero. Eso era lo que pasaba Pero, con el millón de espérenme, pesos. ¿saben qué? Hemos terminado con este segundo bloque. Está muy interesante, está muy acalorada la discusión. Pero, pues bueno, regresamos a un tercer y último bloque después de este corte. Regresamos de este corte al tercer y último bloque. Justo estamos en una discusión muy acalorada sobre todo este tema de los daños punitivos y por qué se le condenó a esta empresa a pagar una cantidad tan alta. Carlos. muchas gracias, Jimena. Mira, Rodrigo, hay una parte que quiero hacerlo como analogía, ¿no? Si bien dices que, y concuerdo contigo plenamente en el aspecto de que dices que no va a haber un tope, ¿no? Para indemnizar sobre la privación de la vida a un hijo. Pero quiero verlo o traspolarlo a lo que pasó en el socavón de Cuernavaca. Todos nos lo supimos, ¿no? Sí. Todos nos enteramos del que pasó en el socavón de Cuernavaca. Te preguntaría, ¿fue la misma cantidad, a mi pensar, exorbitante que pasó aquí con el Mayan Palace? Bueno, y esto fue posterior, ¿eh? Posterior, porque este precedente ya existía. Para empezar, yo siento que aquí está viendo, sí entiendo tu punto, pero estamos haciendo una falsa analogía. ¿En qué sentido estoy de acuerdo contigo? En que estás definiendo a la empresa en el sentido de que a ti te preocupa que le puedan hacer fraude a la empresa porque alguien llegue, hay muchos casos así, que también llega alguien, finge tener una lesión y cobra millones de la empresa, pero Aquí se murió. aquí vamos a algo muy importante, o sea, ya dejando todos los tecnicismos, como yo digo, ¿cuál es el fin principal de la ley? ¿Cuál es el fin principal de la ley?
no es más que el bienestar de la sociedad. Y el bienestar de la sociedad involucra a todos los sectores. El sector económico, el sector político, las masas, a todos los sectores. Pero dentro de estos sectores, claro que hay diferencias. O sea, sería una falacia decir que no hay diferencias. En este caso, la ley no es perfecta. Poniéndome de tu lado, yo diría que se debería trabajar en una ley que vigile más ese tipo de casos concretos, como el que tú estás diciendo. Pero en este caso, no embona lo que... Yo siento que no embona el punto en el que tú estás entrando. O sea, en el socavón no hubo una No, yo no estoy indemnización. hablando del socavón, yo estoy hablando de la muerte Por del eso, chavo pero en el- no en las dos No, fue una ma. privación de la vida, no en las dos hubo un daño moral hacia los padres en el cual De hecho, perdieron a un sí, ser pero ahí querido, es diferente y en porque- uno fue una cantidad de 30 millones a una empresa hotelera que sabemos que el Mayan Palace tiene una gran capacidad adquisitiva. Es que Pero- aquí pero- Y yo acá creo en el que- socavón, ¿qué pasó? Ese es O el sea, precedente, ¿qué ese es el pasaría? precedente y lo novedoso de esta sentencia. Justamente si te vas al pasado, pues no existía este tipo de terminología. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues no solo en el socavón. Pero- ¿Cuántos otros eventos? Pero es que el se dieron socavón fue indemnizaciones? posterior a esta sentencia. Sí, el problema aquí es que, por ejemplo, ¿No? si estamos ¿No hablando se del tendría que ya socavón, tener como el y no fue una precedente? sola muerte, sí, estoy de acuerdo ¿No? contigo. El problema aquí es que estamos hablando de dos situaciones diferentes, una situación contractual y una situación en donde estamos hablando ya de derecho administrativo, en el que fue, por ejemplo, un incidente fortuito que pasó, sí, por negligencia de alguien, tal vez No, en la también es construcción, una- sí, pero no estaban dentro de tal vez ejerciendo un derecho contractual. Estaban solo ejerciendo su derecho de libre tránsito. Por eso, y aparte ¿No es que las mayor empresas- eso? ¿No Porque, sería sí, pagas, pero- porque aparte pagas, o sea... Sí, y estoy totalmente de acuerdo contigo. El problema aquí es que justamente para eso entra los daños punitivos, para que esa cantidad sirviera de castigo, justamente de punición, a que otras empresas vieran como esto como un castigo, para que justamente tuvieran más cuidado de esto. Pero, por Creo que ejemplo- del socavón aún no ha habido sentencia, o si ha habido, yo considero que sí deberían de aplicarse daños punitivos, porque siempre es una empresa quien desarrolla ese Claro. tipo de carreteras. No es directamente el Estado. Sí el Estado mediante concesiones, concesiona, pero además se paga por yo eso. creo que Carlos tiene un punto. Sí. Pero creo que todavía no hay sentencia definitiva por Pero, ningún o sea, tribunal al respecto. en esa sentencia del socavón, la primera cuantificación fue, creo que 10 veces menos. Ah, sí, ¿ya Fue- hay sentencia del No, socavón? no, no. Ah, pero no, la, no. o sea, la primera cuantificación que se dio... Ah, de que no Mayan sé- Palace. Ajá, no, Ah, del del socavón. socavón. Ah, Fue de ok. alrededor de 3 millones. Pero es que Ah. volvemos a Pero lo si hay mismo. Aquí sentencia, no hay hablábamos de sentencia. 8 millones, acuérdate, luego 1 millón, No sé. entonces se puede dar la misma Sí, situación. y justo porque primero se había hecho 1 millón porque no se habían tomado en cuenta los daños punitivos. Exacto. Vayamos Estaban a, desestimados. vayamos a lo real también, esto es otra cosa muy importante. Vayamos a lo real. ¿Cuántos casos, y yo incluso se los preguntaría a todos, cuántos casos en comparación hay de alguien que le hace fraude a una empresa y cuántos casos hay al revés de una empresa que se aprovecha de su condición de superioridad económica para no pagar daños a alguien que... O sí ver, pagarlos, espérame. pero como son muy bajos y tienen una alta capacidad económica, como bien Y dice las Carlos, personas, les vale y lo las siguen perso- haciendo. Y las personas en su dolor, yo me pongo también de ese lado. Las personas en su dolor, obviamente aceptan esto porque ya no quieren estar peleando. Ya lo que quieren es vivir su duelo. Y entonces es algo de lo que se aprovechan este sector económico. Sí entiendo perfectamente tu punto. También debería de haber leyes o Reglamento, un reglamento una- que estuviera mejor regulado de lo que tú dices. Claro. Pero en este caso se está viendo por otro totalmente diferente. Aquí, yo como lo veo, se está velando tal cual por los derechos de las personas que tienen recursos más bajos en comparación al monstruo que representa Pero una también empresa. hablas de la Bueno, capacidad jurídica que tienen los abogados o de su formación. Exactamente, Volvemos porque- al mismo punto. Si tú contratas a un abogado que desconoce todo esto, pues imagínate, obviamente desde la demanda que ingrese, pues va a estar Y fuera una, de... y una persona con recursos más escasos que va a contratar, dime algo, ¿va a contratar a un abogado súper especialista? No. La verdad es que no. Pero- ¿Y quién tiene los recursos para pagar eso? O sea, nada más tú contéstame, ¿quién tiene los O sea, recursos entonces para ahí pagar eso? dirías que la justicia tendría que ser No, desproporcional. la justicia- no, o sea, no, si no, tú la tienes justicia- si tu abogado es menos capaz que el abogado de la otra parte, pero yo veo más o menos que tienes la razón, tengo que tener más tolerancia hacia ti que hacia la otra parte, porque la otra parte también se está defendiendo. A ver, pero para, ¿no? para O eso sea, está- porque a mí me parece eso que me estás diciendo. Es que la otra persona no tenía capacidad para solventar a un abogado. La otra persona no pudo tener una buena asesoría o una buena defensa. Ok, entonces la autoridad tiene que... Es que, tener Carlos, ¿cuál es el valor- el eso valor se vale principal? y se vale en el derecho, tanto así que existe el derecho laboral. Exactamente. Pero aquí no estamos. Pero No, espérame, no, estamos hablando no de estás derecho hablando de laboral. derecho laboral, pero es una analogía, vaya, o sea, Sí, estás ajá. ante un monstruo
que es una empresa que tiene toda capacidad de defensa, pagar los mejores abogados ante una familia, quizá no era el caso, pero puede suceder, ante una familia de escasos recursos, donde pues aplica ese dicho que está horrible, pero muestra la realidad de que la justicia es solamente para quienes pueden pagarla. pagarla. Raúl, adelante. Justo para resolver estos problemas y estas discrepancias, existe el Poder Judicial de la Federación. Existen los tribunales. Para eso son. Si los abogados tienen deficiencias, si estás compitiendo en un marco de inequidad, los jueces tienen que ser equitativos y tienen que argumentarlo y tienen que emparejar el piso a través de argumentación y a través de razones y a través de sus propias sentencias. ¿Qué es lo que hace esta sentencia en específico? Es decir, comentaban que sobre los daños punitivos, quería regresar a los daños punitivos. Es muy importante. Entonces, la idea de justicia, de que tú accedes a un tribunal con la idea de justicia y la idea de dar una sanción ejemplar alta para que veas que incumplir la ley tiene consecuencias, entonces esto es la respuesta a lo que mecanismo de prevención. Exacto. ¿Cómo se hace? A través de parámetros objetivos que la Corte va desarrollando y que inició en este caso. Pongo un símil, el test de proporcionalidad que se desarrolló en la sentencia en marihuana. ¿Cómo se resuelven conflictos de derechos, coaliciones de derechos? A través, no es obligatorio, pero es una guía de parámetros objetivos, de pasos que debe llevar el juzgador para ver si hay inequidad, para ver si la persona, la víctima tiene condiciones escasas, si la persona que está demandada tiene condiciones Justo altas. por eso los estableces. Por eso son candados. establecidos. Que no son reglas, son parámetros. Es que a mi pensar, ahí dejas en un estado de indefensión. O sea, yo sigo tal vez siendo fiel creedor de que hay otros mecanismos antes de llegar, obviamente, a los tribunales, en los cuales, en el estado de inequidad o el estado de desigualdad, puede accionar alguien que no está dándole vista al Ministerio Público. Se puede solicitar un defensor de oficio, ¿no? Que supuestamente el Estado nos los otorga para que tengamos un tipo de Pero es lo defensa que dice- gratuita, justa, Raúl. pronta, expedita, ¿no? O sea, él ya debería de contemplar eso, de hecho, desde la formación y desde todo. O sea, ya debería, justo por eso se establecen, para tener una base y evitar que se den este tipo de discrepancias y de que tengas tanta controversia. Es la idea de que trates de fijar esos 5 puntos elementales y de que los puedas aplicar en un caso después, en otro caso. Ahora poniéndome del lado de Carlos, ¿no Gracias. creen? No, sí, por Ya favor. te tocaba. No, es una pregunta porque lo leí como una crítica de los daños punitivos. ¿No creen que podría, o sea, al no tener una relación de proporcionalidad entre el daño causado y la cantidad por la cual se está condenando, ¿no podría hacer esto un enriquecimiento sin causa Sí, claro. hacia las personas? Se puede, de O hecho, sea, No podría ser, y la Corte lo establece en su sentencia. Pone el ejemplo de aquellas personas, que ya también lo comentaban, que se enriquecen a través de cosas falsas o se hacen víctimas para enriquecerse. Entonces la Corte dice en la sentencia, no se trata de enriquecer a las víctimas, sino de repararles el daño integralmente. Es decir, no solamente el daño presente, sino el daño presente y el daño futuro. Totalmente. Este caso tiene consecuencias futuras. La muerte ya está, no se puede revivir a una persona. Exactamente. Entonces, vas a tratar de indemnizar integralmente a los familiares, en este caso a los padres, para que tengan cubiertas las necesidades materiales, emocionales, sociales en el presente, pero también una serie, y lo marca la Corte, que necesitan terapias, por ejemplo, cosas futuras para que su reparación del daño pueda ser integral. Obviamente, no se puede regresar las cosas como estaban. El daño está hecho, Sí, claro. pero se tratan Pero también hay un punto. Abres una caja de Pandora donde pues, no Oigan, faltará alguien que perdónenme, quiera- pero el tiempo está siendo muy escaso ya y me encantaría que fuéramos cerrando con las conclusiones. Me encantaría poder seguir con esta discusión, pero pues bueno, el tiempo se nos va terminando, entonces A mí ¿quisieras lo iniciar más con conclusiones? interesante de este fallo en particular es justo la distinción que se hace entre el daño patrimonial y el daño moral y que pues, por primera vez podamos tasarlo de una manera que yo creo justa para, en este caso, las víctimas, porque evidentemente en este país muchas veces se cometen agravios y evidentemente tenemos indemnizaciones que son absurdas. No sé, el caso de Chapultepec seguramente saldrá ahorita, Sí, ¿no? claro. Los empleados, la gente que... Y muchas veces se van con indemnizaciones que realmente dan risa, ¿no? Entonces yo creo que siento un precedente y servirá a futuro para tener mejores condiciones de justicia. Ok, muchas gracias, Alan. Alexis. Sí, pues justamente es el hecho y la importancia de esta sentencia, porque rompe un paradigma hablando de algo que no existía, es lo que hablábamos ahorita.
sí, también digamos que se equivocaron los abogados de la empresa hotelera, pero al final de cuentas era algo que no existía, que nunca había sucedido. Era algo de lo que no se podía esperar que sucediera porque nunca había pasado. Es la primera vez que sucede, es la primera vez que la corte falla a favor y de tal manera para las víctimas. Claro, muchas gracias, Alexis. Rodrigo. Yo creo que en este caso en particular fue un gran avance de parte de la Suprema Corte de pensamiento, de elección, en todo sentido. ¿Por qué? Volviendo a mi argumento anterior, el principal valor que caracteriza a la justicia es la equidad. Y no se puede ser equitativo si estamos hablando de alguien, pongamos un ejemplo, a una persona de 1,60 m que pelea con un hombre de 1,90 m. En ningún caso va a ser equitativo, aunque sea pura fuerza, aunque no haya armas, no va a ser equitativo porque obviamente el otro va a tener más fuerza. En este caso, yendo a mi analogía, ¿quién es el monstruo? Es la empresa. ¿Y quién es el que es más vulnerable? La persona más pequeña. Entonces, no lo seguiría como una regla general, porque también, o sea, en este tipo de cosas no se puede generalizar. O sea, por eso yo dije que entendí el punto de él. Se tendría que ser más específico en lo que él dice. Pero para este caso y casos que vengan en el futuro, yo siento que es un gran avance para la sociedad, un gran avance en la justicia de México y pues yo estoy totalmente de acuerdo con la resolución de la Corte. Ok, muchas gracias. Me gustó muchísimo tu analogía. Raúl. Yo me quedo con el replanteamiento del derecho civil que hace la Corte, integrándole el enfoque de derechos humanos. Entonces, creo que eso es en fondo lo que para mí es más importante y más relevante de la sentencia. Y, por supuesto, la integración de los daños punitivos como forma de una reparación integral, una indemnización integral. Ok, muchas gracias, Raúl. Alex. Pues yo creo que fue una sentencia muy importante, dio un gran avance y como tú lo dices, fue un sistema que vino a cambiar totalmente el pensamiento de nuestra Corte, de hacer algo abstracto, subjetivo, a algo muy objetivo, que como tal viene siendo la indemnización del daño moral y los daños punitivos por parte del Estado. Me parece que es una excelente manera de resolver este fallo y como bien lo decía el maestro Burguada, yo creo que justicia para todos y equidad para quien lo necesita. Efectivamente. Gracias, Alex. Carlos. Pues muchas gracias, Jimena, ¿no? Pues lo que yo me quedo de este fallo sería, ¿no? Que aunque no crean, considero, ¿no? Que todavía tuvo a haber a alguien más solidario, responsable, ¿no? Y que se tiene que tomar estos criterios igual para todos, porque yo me quedo con esto, o sea, ¿qué está pasando ahorita con el socavón, lo de la feria de Chapultepec, ¿no? ¿Se va a tomar igual? Porque tal vez sean unas empresas que le trabajan al Estado, concesionarias, o solamente se va a tomar este criterio para que responda así una empresa privada o, bueno, una persona moral o una persona jurídica, como en la actualidad ya se llama, ¿no? Esa sería mi duda, ¿no? Que realmente se tendría que dar un margen, un reglamento, una norma oficial, alguna ley tal vez, por la cual cómo cuantificar y que sea justo para todos y en todos los casos. Por supuesto, creo que es importante lo que acotas para brindar de seguridad jurídica a las personas. Si bien en la sentencia, como bien mencionaba Raúl, sienta unos parámetros para poder establecer este tipo de montos, pues también cada caso es distinto, o sea, no se puede dar un monto fijo. Sí. Igual a través de fórmulas, que creo que es lo que hace en un voto el ministro en retiro Cosío, dice, pues podría ser a través de esta fórmula, cómo se puede calcular y demás, pero pues vaya, sigue siendo una figura muy nueva en el derecho mexicano, que está en pañales, pero pues bueno, esperemos que a través de resoluciones jurisdiccionales o tanto en la ley se pueda desarrollar un poco más. Me dio muchísimo gusto tenerlos en este foro el día de hoy. Gracias. Estuvo muy buena la discusión, la verdad me gustó muchísimo. Y también estuvo bueno que nos acotáramos a tanto temas de derechos humanos, derecho civil, responsabilidad de las empresas. Y pues bueno, eso es todo por hoy. Yo soy Jimena Jiménez. Esto fue Derecho a Disentir, donde vimos la responsabilidad de las empresas, el daño moral, los daños punitivos. Y pues bueno, nos vemos a la próxima.